Bueno, vamos a iniciar con el primer módulo de fundamentos eléctricos básicos para los cálculos de carga de edificaciones. Estos cálculos o estos fundamentos son sumamente importantes cuando vayamos a pasar a todo lo que tiene que ver con los cálculos. En la primera parte vamos a ver lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt. Vamos a marcarla en amarillo aquí. Esas leyes son simples, el estudiante tendrá que aprender. Por ejemplo, vamos a pasar con la de Ohm primero. La ley de Ohm. La ley de Ohm especifica que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, el estudiante que no tiene afinidad con la electricidad se le pueden ser un poco difíciles los conceptos. Entonces vamos a pasar a explicar lo que es la intensidad. La intensidad es el flujo de electrones mediante un conductor. Vamos a borrar pantalla aquí. Digamos que aquí tenemos un átomo, tiene bolitas y tiene a su alrededor estos puntitos que giran en torno a su núcleo. Y tenemos otro aquí, más pequeñito, también tiene sus órbitas. Eh, Cuando un electrón de estos salta y pasa a un orbital de este átomo, es lo que se llama corriente eléctrica. Mediante, vamos a decir que sean dos átomos de cobre. Este átomo de cobre y un átomo de cobre. En este momento, este tendría una carga positiva y este una carga negativa, lo que hace que el electrón salte de un sitio para otro. Este tendría una carga positiva y este tendría una carga negativa. Ese paso de corriente mediante un cable, puede ser de cobre, es lo que se denomina intensidad. La ley de Ohm lo que nos dice es que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ok, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza que se mueven esas bolitas dentro del conductor. Y la resistencia, como bien su nombre lo dice, es la fuerza que impide ese movimiento de esos electrones. Para que el estudiante lo entienda mejor, podemos buscar el concepto corriente, corriente, voltaje y resistencia. Vamos a buscar una imagen. ¿Ok? Aquí se puede el voltaje que impulsa esas bolitas que hablamos ahorita, como los electrones, sería con lo que empuja ese de aquí. La resistencia sería la oposición a ese paso y la corriente sería la cantidad que sale. Se puede ver en esta imagen. Entonces estos serían los electrones que se están moviendo. Se ve un cilindro grande con un cilindro más pequeño en el medio que sería lo que le ocupa la resistencia. Y este sería una forma para no complicarlo mucho. Sería verlo como agua. Digamos que una fuente de alimentación, una batería, su homólogo sería una llave de grifo. Esa llave de grifo mete una presión de agua mediante una manguera. La cantidad de agua que se mete dentro de la manguera sería la corriente y la resistencia sería la oposición que ejerce una llave al final a la salida de esa agua. Es una forma de verlo. De, Detenerse en esto dentro del taller, yo entiendo que sería redundante. Sería ponerle al estudiante la labor de que interne estos tres conceptos. Vamos a ver la ley de Watts.
que es la ley de la potencia, indica que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La potencia en un circuito eléctrico es la capacidad que tiene ese circuito eléctrico de realizar un trabajo. Entonces, podríamos ver la potencia como, digamos, si tú te quieres bañar, eh, tú necesitas una manguera de agua. Con una manguera tú lo puedes hacer. Pero si un chorrito con un calimete, no te vas a poder bañar o te vas a bañar de una forma muy ineficiente. Pero tampoco si tengo una represa que me va a llenar de agua aquí, o sea, prácticamente podría lastimarme. En estos tres casos estamos viendo tres fuentes de agua, pero con diferentes potencias. Eh, Analógicamente utilizamos el agua para que el estudiante entienda mucho mejor los conceptos. Cada uno de ellos tiene una unidad de medición. La potencia, por su ley, se mide en vatios o en watts. La intensidad se mide en amperios. El voltaje, valga la redundancia, se mide en voltios. Y tenemos la resistencia que se mide en ohmios. Un simbolito omega que se representa así. Ya más adelante entraremos en los cálculos, pero es importante que el estudiante entienda lo que es la potencia, entienda a profundidad lo que es la intensidad, el voltaje y la resistencia. Si esos tres conceptos no están internalizados en el estudiante, cuando pasemos a los cálculos de potencia reactiva y demás, el estudiante prácticamente quedará en el aire. Un caso específico, vamos a poner un ejemplo de la ley de Ohm. Vamos aquí que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Dígase que tenemos un circuito en una casa aquí, donde yo tengo una fuente, viene de fuera, con 110 voltios. Una fuente con 110 voltios, que es la energía normalmente que se utiliza en República Dominicana, donde hay una fase y un neutro. Ya más adelante vamos a ver el tema de transformadores, pero por ahora quedamos de que hay una fase y un neutro. Aquí hay una carga, entonces un bombillo que ofrece una resistencia de 10 ohms. Ese bombillo lo vamos a poner aquí, vamos a conectar por aquí, y lo vamos a conectar por aquí. Si está conectado a la fuente de alimentación, el bombillo va a encender. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería? Yo necesito montar un breaker para ese bombillo. ¿Qué corriente? Porque los breakers se miden en corriente. ¿Qué corriente debe tener ese breaker para que, una, me proteja la línea del bombillo y dos, no se dispare o no sea demasiado alto para que el bombillo se vaya a quemar sin que él lo sienta? Entonces aquí utilizamos la fórmula de Ohm, donde esa intensidad va a ser igual al voltaje, en este caso sería 110 voltios, dividido entre la resistencia, serían 10 ohmios. La intensidad de ese circuito, así sencillito que se ve ahí, va a ser igual a 11 amperes. Por diseño, yo debería montar un breaker de 12
amperes. Más adelante se van a profundizar todos esos cálculos, es un cálculo bastante sencillo, pero lo importante es que el estudiante quede claro con esos cuatro conceptos: potencia, resistencia, voltaje e intensidad. Y dentro de ello está la ley de Watts, culpe la letra, y la ley de Ohm. Serían los ejes temáticos para este primer punto.